Muy bien, los que han estado el otro domingo se acuerdan de esta carta. Lo vamos a mirar otra vez. La carta de Pablo a Filemón, si la quieren buscar en sus Biblias, el libro de Filemón, que es después de Tito, antes de Hebreos. Una página solamente en sus Biblias, por eso quizás no es tan fácil encontrarla. El libro de Filemón, y el domingo pasado hemos visto y mirado la vida de una persona, la persona a la cual Pablo está escribiendo, la persona de Filemón, de quién era y de lo que aprendimos de su vida. Este domingo vamos a mirar otra persona, vamos a mirar a la persona acerca de quien Pablo está escribiendo. Y esta persona es nombrado solo una vez con su nombre Onésimo en el versículo 10. Entonces vamos a leer otra vez toda la carta de Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nuestro Dios, te damos gracias otra vez que podamos mirar en esta carta que es inspirada por ti, una carta de Pablo a Filemón, y que nos cuenta de una persona y cómo tú estabas actuando en la vida de esta persona. Y podemos ver también cómo tú estás actuando en nuestras vidas, cómo tú eres con nosotros. Ayúdanos a reconocer más de esto en este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de Onésimo. ¿Y quién era Onésimo? Lo vemos en el versículo 16. Él era esclavo.
era esclavo de Filemón. Y si miramos su historia, podemos ver que donde se encuentra con su amo Filemón, lo hemos considerado el otro domingo, que Filemón era un líder en 3 áreas: en su hogar, en su iglesia y en el trabajo. Y él era un buen amo, no era alguien malo que maltrataba a este Onésimo. Lo vemos en los versículos 4 a 7, como Pablo está hablando de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y hemos visto el domingo pasado cómo Filemón era un líder servidor y tenía las características de humildad, de sacrificio y de amor en su vida. Entonces, también su nombre, puede significar el que da besos, el que es un amigo, que es afectuoso, que es gentil. No podemos imaginarnos un mejor jefe para una persona. Este era el amo de Filemón. Él estaba trabajando para esta persona. Tenía un buen jefe, un buen amo. También Onésimo tenía un buen nombre. El significado de Onésimo es útil. Y Pablo se refiere a eso en los versículos 10 y 11, donde dice: te ruego, ponme hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, él era un buen trabajador. Ese nombre útil, Onésimo, parece raro, es un nombre que frecuentemente le han dado a los esclavos en este tiempo. Quizás las personas que han querido vender esclavos le pusieron un buen nombre para poder ganar más dinero de él. Quizás también los amos de los esclavos han dado el nombre a esos esclavos para motivarles, para darles ánimo de trabajar bien, de hacer un buen trabajo. Entonces quizás también Filemón ha dado este nombre a Onésimo. Y seguramente si no él ha dado eso, él tenía esa expectativa de él. Él quería tener un trabajador bien para su negocio, su casa, lo que sería. Onésimo tenía un buen amo, un buen nombre, pero él tenía también un corazón malo. Él era inútil en su trabajo. No hizo honor a su nombre. Cuando quizás tenemos niños pequeños y queremos que ellos nos obedezcan, queremos, pues si lo digo, ponte la ropa, David, y ven aquí. Pues yo no quiero que él primeramente juega por 15 minutos más y después viene. Yo quiero que él venga de inmediato. Yo quiero también de mis hijos que ellos obedezcan completamente, que si yo les da una tarea, que lo hacen todo lo que yo digo y que lo hacen bien y también con una buena actitud. El trabajo de Onésimo, si él era un inútil, quizás él no hizo su trabajo en tiempo, él no lo hizo completo, él no lo hizo bueno y tampoco con una buena actitud. Eso debería ser frustrante para Filemón, ver eso. Yo tengo a ti como mi trabajador, pero tú lo haces muy malo y no me ayuda nada como tú trabajas. También era decepcionante para él, me imagino. Y Onésimo no solamente en esta situación de trabajar por su alma es inútil y muestra un corazón malo, él toma una decisión muy drástica de huirse de su amo. Pero antes de huirse, él hace algo más. Probablemente él roba algo de su amo, de Filemón. En 18, Pablo dice, si en algo te dañó
o te debe, ponlo a mi cuenta. Quizás había algo que él ha robado de Filemón y Pablo dice, yo voy a pagar por eso. Quizás necesitaba él dinero para hacer un viaje largo fuera de Filemón. Él llega hasta conocer a Pablo. Pablo se encuentra en Roma, pero Onésimo y Filemón y su iglesia estaban en Colosas. Esos son más que 2.800 kilómetros de distancia por las vías romanas de ese tiempo. Quizás si uno hace 30 kilómetros por día caminando, en casi 100 días va a llegar al destino, va a llegar a Roma. Tan lejos era. Con el barco el viaje era más rápido, pero aún en el barco 20 días de viaje. En el barco también caminando. ¿Por qué irse tan lejos de Colosas, de Filemón? Pues si él escapa, él no quiere ver a Filemón en la ciudad que está cercana otro día o a personas que conocen a él. Él quiere ir muy lejos donde las personas no lo conocen. Y también Roma era la ciudad más grande en esta región, como 8.100, 9.100 personas en la ciudad. Mucho más grande aún que Cuauhtémoc aquí. Y si él llega a esta ciudad, pues las personas no conocen a todas las personas y así él piensa, yo me puedo esconder, yo puedo perderme en las tantas personas que hay, en las multitudes de personas. Nadie me va a reconocer, nadie va a saber quién yo soy y yo puedo vivir una nueva vida. Puedo comenzar algo nuevo, una vida de libertad. Así eran sus pensamientos. Pero él llega a Roma y él llega a una situación sin esperanza. Él es un criminal en la huida. Él es un esclavo fugitivo, probablemente también un ladrón. Y en Roma en este tiempo las autoridades eran muy estrictos con los esclavos que se han escapado. Ninguna persona tenía el derecho de recibir un esclavo fugitivo, de darles hospedaje. Tenía la responsabilidad de traerlo a las autoridades para que regrese a su amo. Y las personas han puesto, si algún esclavo se ha huido, los amos han puesto publicidades con descripciones muy exactas de esta persona, cómo reconocerla y también para pedir de revolver a esta persona con una promesa de recibir dinero por eso, una recompensa. Había también personas profesionales que se dedicaban a cazar y capturar a los esclavos fugitivos. Eso era muy fuerte allí también en Roma. Y por los esclavos fugitivos, el castigo era muy fuerte. Ellos recibieran azotes, quemados con hierro o aún fueron matados ellos. Los esclavos fugitivos que no fueron matados, que han volvido otra vez a su amo, ellos recibieron, ellos fueron marcados a fuego en su frente, con una letra F o 3 letras F-U-G, que significa fugitivo, para que otra vez que se escapen, todas las personas van a ver en su frente, ese es un esclavo fugitivo, lo vamos a capturar y ganar dinero volverle a su amo. También amos le han hecho collares de metal para los siervos, para poner en su cuello, con una inscripción en latín. Uno de esos hay en un museo, y ahí se puede ver escrito, donde dice en latino, yo soy fugitivo, captúrame. Si me vuelves a mi amo, Soninos, recibirás una recompensa. Entonces para Onésimo, él pensaba, yo voy a ir a la libertad, yo voy a ir a Roma donde nadie me puede hacer algo, ni nadie me conoce. Y él se encuentra en una sociedad llena de personas que son contra los esclavos, que son enemigos de los esclavos fugitivos. Él ve que su situación es mucho más peor que antes.
Él no encuentra refugio ni amigos, solo enemigos a su lado. Él vive en temor de ser capturado de cualquier persona. Él no se atreve a hablar mucho con las personas. Y él piensa quizás también como el hijo pródigo, ¿qué he hecho yo con mi vida? ¿Por qué yo me he ido de la casa? ¿Por qué he hecho eso? Lo he tenido mucho mejor en la casa. También con Filemón, él tenía alojamiento, comida. En Filemón probablemente también un amigo porque él era bueno. Entonces él llega a esta situación sin esperanza. Pero en esta situación él encuentra-se con Pablo. Él tiene un encuentro transformador que cambia su vida. Podemos pensar en la situación de Onésimo. Él podía perecer en varias veces, de maneras, pero Dios ha tenido misericordia con él. Y él llega a encontrarse con Pablo, entre miles y miles y miles de personas en esa ciudad, encontrarse con Pablo. ¿Y dónde está Pablo? Él no está andando por las calles predicando, donde toda la gente le ve. Él está en la cárcel. Él está encerrado, él no puede salir, pero Onésimo llega hasta allá. Quizás él ha encontrado en las calles a Epafras, el colaborador de Pablo. Quizás él ha robado algo y ha llegado a la cárcel junto con Pablo, no lo sabemos cómo llegó allí. Pero lo que sabemos es que vemos aquí la soberanía de Dios, de que Dios quería que Onésimo tenía este encuentro con Pablo. Él, Onésimo, no estaba buscando a Dios, no estaba buscando cómo puedo yo conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Él no estaba buscando a Dios, pero Dios ha mostrado gracia a él para que él se encuentre con Pablo y que para Pablo que puede compartir el evangelio con él. Pablo dice en versículos 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Pablo, como eso está escrito aquí, porque quizás para esto se apartó de ti. Como eso está escrito en el griego, literalmente dice, quizás para eso fue apartado de ti. La énfasis no es en la acción de Onésimo, pero en el hecho que se fueron separados. También dice que hay un propósito para eso. Quizás él fue apartado de ti o se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Este propósito no era el propósito de Onésimo. Ese es el propósito de Dios. Entonces, aunque Onésimo se fue, se escapó, él era responsable por sus acciones, pero Dios estaba obrando atrás y alrededor sobre eso para hacer algo mejor, para hacer algo bueno en su vida. Sí, también lo leemos en la vida de José en el Antiguo Testamento, como sus hermanos lo venden hasta Egipto, son muy malos en sus intenciones, en sus actos. Y cuando se encuentran otra vez con José, él le dice, Génesis 45:8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Aunque sí, ellos lo han hecho, pero era el propósito de Dios para su vida. Y Onésimo llega a conocer a Jesucristo como su Salvador. Pablo escribe en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Literalmente él dice, a quien yo he dado a la luz. Así describe Pablo, si él está trayendo personas a la fe en Jesucristo, él se describe como un padre espiritual. Por ejemplo, también en 1 Corintios 4:15, Pablo dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré
por medio del Evangelio. En Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, él ha estado mucho con Onésimo y Onésimo llega a conocer a Cristo como su Salvador. Eso también ha cambiado su corazón. Onésimo ha experimentado un cambio de corazón, un arrepentimiento. Él primeramente ha pensado diferente acerca de Filemón y del hecho de escaparse de Filemón. Él ha visto, eso fue malo, lo que yo hice. Y él ha tenido que tomar una decisión. Yo necesito ponerlo bien, no necesito volver a Filemón. Yo necesito dejar este malo, cambiar mi dirección y hacer lo que es bueno. Y por eso también Pablo lo dice en versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Porque Pablo también sabía, tú eres cristiano ahora, pero tú no puedes seguir viviendo en este pecado. Tú necesitas recibir perdón de Filemón. Tú necesitas volver a él, porque tú perteneces a él. Y yo pienso que eso era lo más difícil para Onésimo, tomar este viaje. Y después de tantos días o meses, cuánto tiempo no sabemos, volver a su amo, de quien él se ha huido, de quien quizás ha robado algo, y pedir perdón. Parece que también duró mucho tiempo para que Onésimo realmente también ha confesado este acto, este hecho, a Pablo. Porque él llegó a conocer a Cristo y Pablo lo dice en versículo 11 acerca de Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Entonces, Onésimo ha pasado algún tiempo sirviendo ya a Pablo. Y un día él dice, ¿sabes algo, Pablo? Yo soy un esclavo fugitivo y mi amo es en Colosas, se llama Filemón. Y entonces Pablo dice, ¿qué vamos a hacer? Me gustaría que tú te quedas conmigo, hermano, como que me ayudas, pero necesitas volver a Filemón. Entonces, él también no solamente ha creído en Jesús, sino también ha cambiado su corazón, se ha arrepentido de sus pecados. Y él tenía a alguien que lo ha ayudado con todo ese proceso. Él tenía un mediador que sacrifica. Eso era Pablo. Pablo, como mediador, él ama a la víctima, al víctima, Filemón. En uno vemos al amado Filemón. Filemón es un amado de Pablo. Pero también Pablo no solamente ama a Filemón, él ama también a Onésimo, al culpable. En el 16 él dice, ya no más, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y Pablo es un intercesor, él suplica para Onésimo. Él dice en 10, te ruego por mi hijo Onésimo. Y en versículo 12 y también 17 él dice, recíbele a Onésimo como a mí mismo. Y en 20 él dice, conforta mi corazón en el Señor. Si tú lo recibes, si tú le perdonas, va a ser como si tú lo haces para mí. Y eso me va a confortar mi corazón. Y Pablo también da una promesa. Leemos versículos 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo sabía que fue necesario también rectificar el malo. El Onésimo ha robado dinero de su amo, también su trabajo, sus servicios. Y Pablo ha dicho, todo eso tú me pones a mi cuenta, yo voy a pagar para todo el daño que él hizo. Entonces, podemos imaginarnos, no vemos la historia como después fue,
cuando Onésimo llegó a Filemón. Pero si conocemos y si vemos ahí la confianza que Pablo tiene con Filemón, en Filemón, yo me imagino que muy bien él ha recibido una buena bienvenida de él. Quizás él mismo pensaba, ¿me va a aceptar? Filemón, ¿me va a perdonar? ¿Qué va a hacer conmigo? Quizás me va a castigar, me va a hacer malo. Pero Pablo ha dicho, mira, he escrito una carta, llévate esta carta contigo, dale a Filemón. Y yo estoy seguro, como dice en 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y entonces, si fuera así, entonces Onésimo recibió una vida nueva. Quizás no fue libertado como esclavo, quizás todavía servía como esclavo, pero él era perdonado. Él era bienvenido y restaurado. Él tenía una relación diferente con Filemón, ya no más la relación, también algo de la relación de amo y esclavo, pero también una relación mucho más cercana de hermanos en Cristo. Ya no más era inútil para Filemón. Él era útil para Pablo y para Filemón en el versículo 11. Y él ha hecho honor a su nombre, Onésimo, útil. En la historia de la iglesia había un obispo en la ciudad de Antioquía. Él se llamaba Ignacio. Y él en el año 110 ha escrito una carta a la iglesia de Éfeso. Y vemos aquí que él describe o nos dice que el obispo de la iglesia en Éfeso se llamaba Onésimo. No podemos estar seguros si era exactamente la misma persona, pero si Onésimo era un nombre de esclavos, me imagino que no había muchos esclavos que llegarían a ser obispo. Él dice en esta carta a la iglesia de Éfeso, él escribe, es así que a toda vuestra comunidad he recibido en el nombre de Dios, en Onésimo, varón de una indecible caridad. Vuestro obispo según la carne. Deseo que vosotros lo améis en Jesucristo y que todos os asemejéis a Él. Bendito sea aquel que os ha hecho la gracia a vosotros que habéis sido dignos de tener tal obispo. Puede ser que ese era el mismo Onésimo. En la historia de la iglesia también se dice que Onésimo coleccionaba y ha preservado las cartas de Pablo, y juntándoles todo en un lugar. Y él murió también como mártir porque rehusó negar a Jesucristo como su Señor. La historia de Onésimo es la historia del Evangelio. Martín Lutero ha dicho, nosotros creyentes todos somos Onésimo. ¿Cómo es nuestra historia comparado a Onésimo? Como Onésimo, todos nosotros tenemos un buen amo. Él es mucho más grande y mucho más bueno que Filemón. Es el Dios, el creador de todo. Él nos hizo a cada uno, cada persona, y somos suyos. Él es nuestro amo. Dios es el Rey y Señor sobre todo. Dice en Deuteronomio 10, 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de los dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible. Y 1 de Timoteo 6, 15, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios nos hizo, Él es nuestro Señor y Él es un Señor bueno. Comparado a Filemón, el servidor, el líder servidor, que era también como Jesucristo, es un Dios bueno que se cuida de nosotros, que su pueblo, sus siervos le alaben. En los Salmos 136, 1 a 3, alabad a Jehová porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 145, 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y gran en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno con nosotros. Cada persona sentada aquí en la iglesia, también con todas las personas afuera en las calles que no conocen a Dios. Dios es bueno con ellos. Tenemos este amo bueno. Y también como Onésimo tenemos o hemos recibido un nombre bueno, un buen nombre. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra y hizo los primeros hombres, dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y le ha dado los nombres Adán y Eva. Adán significa tierra. Eva significa vida. Y Dios dice, yo tengo propósitos buenos para ustedes. Dice en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cada persona es hecho en la imagen de Dios, y Él también quiere que seamos útiles, que representamos a Dios de esta manera, de su bondad, de su reino, de su autoridad. Onésimo, cuando él al inicio trabajaba por su amo, él era inútil. Como Onésimo, nosotros también tenemos un corazón malo. Todos nosotros somos pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3 también 10 a 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Se hicieron como Onésimo, inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Onésimo, podemos imaginarnos la desilusión que Filemón tenía con este esclavo inútil, pero igual es con Dios. Cuando él ve a los pecadores, a nosotros, antes de conocimos a Cristo, Cristo dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso también quizás pensaba Filemón, ¿por qué tú me llamas Señor y no lo haces como te digo? Dios también piensa así. Y la respuesta de los hombres y de nosotros es, no queremos tener sobre nosotros ninguna autoridad, ninguna persona que nos dice qué debemos hacer. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Y como Onésimo también, nosotros nos hemos separado de nuestro amo, hemos separado de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera cosa que hicieron, ellos se escondieron. No querían ver a Dios. También Onésimo, él se huyó de su amo. Pero nosotros no podemos escondernos de Dios. Lo que es mucho más peor no es que si nosotros nos separamos de Dios, pero la Biblia dice que por causa de nuestros pecados, Dios se separa de nosotros. Dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y como Onésimo llegamos a un punto en nuestra vida donde vemos que no tenemos esperanza. Separados de Dios no hay esperanza. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en este mundo. Y pensamos, nosotros queremos ser libres, queremos libertad, no queremos el yugo de Dios sobre nosotros, queremos esa libertad y nos vamos de Dios y pensamos ser libres, pero nos encontramos en un lugar donde estamos esclavos, otra vez esclavos del pecado. Dice en Proverbios 14, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es el camino de muerte. Y nosotros vamos a ser esclavos de Dios. Si no vamos a ser esclavos de Dios, vamos a ser esclavos del pecado. Así dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Separados de Dios, nosotros somos esclavos del pecado, somos inútiles para Dios. Y Jesús nos ha contado una parábola de siervos, y como el amo ha dado dinero a cada uno y ha dicho, yo voy a ir por un tiempo y yo regreso, y yo quiero que ustedes trabajen bien con los dones que han recibido. Y dos lo hacen, y uno solamente esconde el dinero en la tierra y no hace nada con eso. Y él recibe un castigo. Dice Jesús en esta parábola, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras son una descripción de cómo va a ser en el infierno. Es la segunda muerte. El pecador, la pena del pecado es la muerte. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No hay ninguna esperanza para pecadores sin Jesucristo. Desde 1 Corintios, Pablo escribe y dice en capítulo 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicadores, ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero cuando Pablo escribe esas palabras, él no termina aquí. Él sigue escribiendo, él dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesucristo puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino totalmente. Como Onésimo, nosotros también necesitamos este cambio de vida, esta transformación. Onésimo estaba huyendo de su amo y allí en esa situación encontró a Jesucristo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y en esta situación encontró a Jesucristo. Tu conversión también quizás era así, que tú estabas viviendo sin Dios en este mundo, no estabas buscando a Dios y algo pasó en tu vida que te hizo creer en Jesucristo. Tú no naciste como cristiano, no naciste como santo, al contrario, todos nacimos como pecadores. Y en la salvación, ¿qué es? ¿Es algo que tú has hecho? ¿Es algo de tu sabiduría que has encontrado, algo en tu sabiduría? ¿Es algo de tu bondad que has hecho? No. Tú estabas andando tu propio camino sin Dios. La salvación es el hecho de Dios. Es la sabiduría de Dios. Es la bondad de Dios. También es la gracia de Dios. Es un regalo que nosotros no merecemos.
Y si tú has creído en Jesucristo, si quieren ir a Efesios capítulo 2, si tú has creído en Jesucristo y has puesto tu confianza en Él, entonces este cambio, Pablo lo describe con estas palabras, Efesios 2, 1 al versículo 9. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si creemos en Jesús, si tenemos la fe en Jesucristo, como Onésimo también nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar nuestros pecados. Cristo, las primeras palabras de Cristo en el Evangelio de Marcos son: arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos cosas, la fe y el arrepentimiento. Dos lados de una misma moneda. Tú no puedes tener fe sin arrepentimiento. Tampoco puedes tener arrepentimiento sin la fe. Los dos van juntos. Tú no puedes decir: yo voy a creer en Jesús, pero sigo en mis pecados. Tampoco tú puedes decir: no me interesa estar con fe en Jesús, pero yo sí puedo manejar y dejar mis pecados sin Él. No va. Tú vas a tener los dos, fe y arrepentimiento, o vas a tener ninguna de los dos. Onésimo, Pablo ha dicho a Onésimo quizás: Onésimo, tú tienes que volver a tu amo Filemón. Tú no puedes seguir viviendo aquí en esta situación. Por eso él dice en 12, el cual vuelvo a enviarte. También nosotros, si creemos en Jesús, debemos volvernos de nuestro pecado y vivir en obediencia a Dios. Como Onésimo, nosotros también tenemos una persona que es mediador. Como Onésimo tenía a Pablo como mediador entre él y Filemón, nosotros tenemos una persona que es mediador entre nosotros y Dios. Ese es Jesucristo. En 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como mediador, Jesucristo es nuestro abogado, dice la Biblia. Así dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es abogado entre nosotros y Dios. Él no es como árbitro neutral, que vea las cosas neutrales. Él es abogado en nuestro favor, por nosotros, para conseguir la buena voluntad de Dios para nosotros. Cristo, como Pablo ruega por Onésimo, Cristo también ruega y intercede por los pecadores delante de Dios. Pablo dice en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Y qué hace Jesucristo en Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en Hebreos 7, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero ¿cómo puede Jesucristo hacer eso? ¿Cómo puede interceder por nosotros para conseguir el favor de Dios si nosotros somos pecadores? Si nosotros nos hemos separado de Dios y hemos ido nuestros propios caminos, hemos vivido en pecado, ¿cómo puede Jesucristo entonces interceder por nosotros? Somos culpables y debemos pagar por nuestra infracción. También si tú vas en la calle y vas demasiado rápido, tú recibes infracción, tú tienes que pagarlo. Aun si la policía es muy amable, él te va a decir, no, tú tienes que pagar eso. El policista no puede ir contigo para pagar y decir, no, está bien, no, tú tienes que pagar esa deuda. Y la deuda, el pago del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, ¿cómo puede interceder Jesucristo? Jesucristo dice, la deuda de nuestro pecado ya ha sido pagado. Yo he pagado por eso. Cristo pagó el precio y Él murió en nuestro lugar. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó toda nuestra deuda. ¿Cómo lo pagó? ¿Con dinero? No. Con su propia sangre pagó por eso. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nos dice 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Miramos Filemón en los versículos 17 a 18. Como Pablo dice, yo voy a pagar. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. En esos dos versículos vemos la doctrina de la imputación. Imputación quiere decir que algo de una persona es atribuido a otra persona. Y en el caso aquí con Jesucristo o con Pablo, en el 18, él dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si Onésimo ha pecado, si él ha hecho malas cosas, ponlo en mi cuenta. Yo voy a pagar. Jesucristo dice igual a Dios, todo el pecado que ha hecho esta persona, ponlo en mi cuenta. Yo voy a pagar, o yo he pagado por eso. Ponlo en mi cuenta, todo el pecado de esa persona. Y también vemos que Pablo también dice en el 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y Jesucristo dice igual delante de Dios, toda mi justicia, ponlo en la cuenta de esa persona que tiene la fe en mí. Y así recibe a esa persona con toda mi justicia, como si fuera yo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo dice en el 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Entonces, parece que aquí Pablo era viejo, quizás no podía ver bien o escribir bien, y por eso dice también en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Probablemente Timoteo era la persona que ha escrito eso, y Pablo le ha dicho las palabras
Pero aquí, llegando a este versículo, Pablo dice a Timoteo, déjame escribir esas palabras con mi mano propia. Y Pablo dice, mira mis manos, esto es lo que estoy escribiendo, tú conoces mi letra, eso es real, es de mí, no es de otra persona, esto es importante. Jesucristo también dice, mira mis manos, es real, es importante. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Yo he pagado el precio para ti, dice Jesucristo. Consumado es. Mira mis manos. Yo he pagado el precio. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás, confíame. Pon tu fe en mí. Y como Onésimo también así podemos volver a nuestro amo, a quien es Dios. 17 otra vez. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Nosotros somos aceptados en Cristo. Él ha tomado toda nuestra culpa. Y dice en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y así, aceptados por Jesús, podemos ir delante del trono de Dios con confianza. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y entonces, como Onésimo recibió una vida nueva, nosotros también podemos tener una vida nueva. Ya no más esclavos al pecado. Juan 8, Cristo dice en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un esclavo de Dios. Si somos esclavos de Dios, somos realmente libres. Por eso Pablo, cuando él escribe sus cartas aquí en Filemón, él dice, Pablo prisionero de Jesucristo. Pero en otras cartas, como Romanos, Pablo dice, Pablo siervo de Cristo. Esa palabra siervo que es esclavo. Él dice a los Romanos en el capítulo 6, 17, Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, con la nueva vida no somos más esclavos del pecado, somos esclavos de Dios, pero somos más de esclavos, como lo dice Pablo en el versículo 16, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Tenemos una nueva relación, somos parte de la familia de Dios, somos hermanos los unos con los otros y somos hijos de Dios. Pablo en Colosenses 4, también donde el otro lugar donde habla de Onésimo 4:9, él dice que está enviando Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y la iglesia de antes, ellos conocieron a Onésimo antes solo como ese esclavo inútil, incrédulo. Pero ahora Pablo escribe, él es uno de vosotros. Él es un hermano amado. Y como hijo de Dios, como hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y con esa nueva situación, con esa nueva vida que tenemos, nosotros podemos hacer honra al nombre que recibimos de Dios, al propósito que Dios tiene con nosotros. Onésimo volvía a ser útil, volvía a dar honra a su nombre. Tú estás creado en la imagen de Dios. También como nueva creación en Dios, tú puedes reflejar la imagen de Dios a este mundo. Tú recibes un nuevo nombre, el nombre cristiano, que significa un pequeño Cristo. Tú puedes hacer algo como Cristo. Tú no vas a hacer todo como Cristo, pero tú puedes reflejar a Él en alguna manera. También un día vamos a ser en el cielo, vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Y lo que estudiando eso he visto que aún en el cielo, dice la Biblia, está hablando de los esclavos de Dios o los siervos de Dios. Aún allí vamos a servir a Dios como esclavo. ¿Te gustaría eso? Si piensas en el cielo, ¿te piensas ser un esclavo? ¿Te gustaría ir al cielo si sabes yo voy a ser un esclavo de Dios allí? Pues yo sí, me gustaría ir. Porque Dios merece toda nuestra vida, todo nuestro servicio, todo nuestro ser. Y allí en el cielo con Él no hay mejor lugar, no hay mejor amo, no hay mejor vida, sino en el servicio de Dios. Si quieren ir conmigo a Apocalipsis 22, vamos a hacer los últimos versículos que leemos, pero allí leemos cómo va a ser en el cielo. Apocalipsis 22, a partir del 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, esa palabra que significa esclavos, y sus esclavos les servirán y verán su rostro. Y también dice, y su nombre estará en sus frentes. Se recuerden los esclavos en Roma, los fugitivos, fugitivo en su frente, pecador, malo. Pero allí vamos a tener el nombre de Dios, vas a decir algo, propiedad y amado de Jesucristo, Rey de los reyes y Señor de los señores. No lo toques. Esa persona es de Dios. Entonces esa es la historia del Evangelio. Es la historia de Onésimo. Y como Lutero dijo, todos nosotros como cristianos somos Onésimo. Me pregunto, ¿cuál Onésimo eres tú? ¿Eres el Onésimo sirviendo a Dios solo de apariencia y no de corazón, el siervo inútil, el esclavo inútil? Entonces, si es así, eres igual perdido como si no tienes fe en Jesucristo o si no tienes amor a Dios. Uno se puede fingir en una iglesia, ser un siervo de Dios, amar a Dios y engañar a otra gente, pero no podemos engañar a Dios, quien conoce nuestro corazón. ¿Estás sirviendo a Dios solo de apariencia? ¿O estás activamente rebelde contra Dios y huyendo de Él? Tú puedes rebelar contra Dios, pero tú vas a perder. Tú puedes huirte, esconderte, pero nunca puedes escapar de Dios. Quizás tú encuentras en esa situación
de Onésimo sin esperanza. Tú ves todos tus pecados, tú eres desesperado con eso. Tú estás buscando ayuda, quizás estás buscando también a Dios. Entonces, tú puedes saber que Jesucristo es el mediador que te ama y que quiere reconciliarte con Dios. Cristo murió en tu lugar para pagar para todos tus pecados, para que puedas ser perdonado. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y confía solamente en Él para tu salvación. O quizás tú has llegado a ser restaurado a una nueva relación con Dios. Tú eres cristiano y tú puedes vivir útil, puedes ser útil a Dios. Sirve al Señor con alegría y encuentra tu libertad verdadera en Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias. Si miramos la historia de una persona mencionada solo 2 veces en la Biblia, un esclavo que no parece tener ninguna importancia, vemos la importancia que tú has puesto en esta persona, el amor que tú has dado a él, la gracia que tú has dado a Onésimo, cómo has cambiado su vida. Y sabemos también de tu palabra que tu gracia es para todos. Tú quieres también cambiar nuestras vidas. Tú quieres hacernos útiles en tus manos. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados, poner la fe en ti, vivir para ti en tu servicio, porque ahí encontramos la libertad verdadera. En el nombre de Jesús. Amén.